a nuestro querido compañero Andrés Arauz. Adelante y gracias por estar con nosotros, Andrés. Se puede quitar y ya listo. Comencemos entonces, directo a la vena. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar acá conectados. Un gusto poder compartir con ustedes esta noche. Un abrazo a todos los hermanos migrantes allá en California, también a todos quienes se conectan en Ecuador. Bueno, yo hoy quería nada más abordar dos temas que son de absoluta relevancia en la coyuntura en el país, que son trascendentes y trascendentales para lo que está viviendo el Ecuador, ¿no? Lo primero, el caso de los Pandora Papers. Voy a tratar de ser un poquito didáctico para que entendamos qué es lo que está pasando y por qué es grave lo que está ocurriendo en el Ecuador. Y segundo, cómo eso, aunque no parezca, se conecta con el gran problema de seguridad ciudadana en lo relacionado a la crisis carcelaria, las matanzas, etcétera. Pero antes de comenzar, yo sí quisiera que tengamos por lo menos unos segunditos de silencio para honrar a una compañera, una amiga que falleció esta mañana, María Elsa Viteri. Creo que muchos la conocemos, la hemos conocido. Tuvo posturas muy dignas, muy patrióticas, de respeto al Ecuador, de amor a su patria, y creo que nos entristece y enlutece a todos el que haya fallecido. Así que por respeto a ella, les invito a tomarnos unos pocos segundos de silencio y de reflexión. Bueno, compañeros, compañeras, entonces en honor a María Elsa, su lucha justamente en dominar y entender las finanzas y cómo manejar las finanzas tiene una implicación para toda la sociedad. Creo que podemos entender cómo ahora el hecho de que tengamos un banquero de presidente que ha venido manejando básicamente con las mismas prácticas de banquero a una república, nos demuestran que pues realmente no hay una oportunidad para la mejora de nuestro pueblo con un banquero en la presidencia, ¿no? Él tiene como su única prioridad el poder continuar enriqueciéndose, no está diferenciando sus responsabilidades públicas con sus intereses privados, está plagado de conflictos de interés por todo lado, y lo podemos ver en las distintas leyes, por ejemplo, que ha enviado a la Asamblea. Una de las leyes que se está discutiendo actualmente es para perdonar a los que han evadido impuestos en el pasado, escondiendo plata en paraísos fiscales y en empresas fantasmas. ¿Cómo es eso posible que en el Ecuador no se escandalice el país por eso? Dice que la gente que ha tenido la plata en el exterior, simplemente si paga el 5% ya no tiene que rendir cuentas al SRI y tiene impunidad de cualquier investigación futura que haga la fiscalía, porque dice que está bien que hayan evadido impuestos en el pasado porque supuestamente no se generaba confianza en la época de Rafael Correa. Pero lo que está haciendo ahí es una apología del delito. El delito se llama defraudación tributaria, y la apología del delito quiere decir plantear excusas, justificaciones, razonamientos para justificar, para darle la razón a quienes han cometido un delito, y de esa forma promover que se sigan cometiendo delitos. La apología del delito está tipificada en nuestro Código Penal, es decir, también es sancionado con cárcel, porque imagínense que de repente tengamos a políticos o personas famosas yendo a los medios de comunicación y diciendo, no, bien está que se haya asesinado, bien está que se haya robado, bien está que se haya violado, bien está que se haya pasado el semáforo. Eso sería pernicioso para la sociedad, nos perjudicaría muchísimo. Pero aquí tenemos al propio presidente de la República en un documento oficial, en la exposición de motivos de la Ley de Desarrollo Económico, diciendo que está bien que se hayan evadido impuestos, porque como era durante el gobierno de Correa, sí estaba bien evadir impuestos. Eso ya no es un meme de un tuit de Aparicio Caicedo, ya es un documento oficial que lo firma y suscribe
Guillermo Lasso como presidente y lo envía a la asamblea. Eso tiene que judicializarse. El país no puede tolerar la apología del delito con relación a la evasión de impuestos y esconder los recursos en paraísos fiscales en el exterior, diciendo que sí estaba bien solo porque no le gustaba quién era el gobernante. Eso es muy grave y nos permite conectar el por qué estamos hablando tanto de la evasión fiscal, la defraudación tributaria, un delito, y los problemas de la crisis carcelaria y la inseguridad ciudadana, otros delitos. Si es que tenemos a un presidente que excusa a quienes cometen delitos, se va a seguir promoviendo el incumplimiento de la ley. Se va a seguir promoviendo el comportamiento poco ético, poco legal, y vamos a seguir en este círculo vicioso. ¿Qué más hemos visto en los últimos días? Hemos visto una tremenda apología al lavado de dinero. Apología al lavado de dinero. Tienen una supuesta comisión de investigación en la Asamblea investigando unos manejos irregulares de recursos por unas exportaciones falsas y al mismo tiempo el presidente de la República vetó una ley que se llamaba Ley contra el Contrabando, ¿ya? Él vetó esa ley para favorecer el contrabando, para favorecer las irregularidades en el comercio exterior, para que no sean sancionados de manera drástica los delitos relacionados al contrabando, a las falsas exportaciones, a la sobre y subfacturación, a lo que se llaman los precios de transferencia, que es uno de los mecanismos de evasión tributaria y fuga de capitales. Pero no se queda ahí, porque resulta que los implicados en el lavado de dinero han estado lavando dinero en cuentas del Banco de Guayaquil, es decir, del banco de propiedad del señor Lasso. Y algunos haciendo una apología diciendo que por qué se le va a involucrar a Guillermo Lasso si es que se estaba lavando en ese banco. Pues resulta que en el Ecuador ya tuvimos varios banqueros presos justamente por haber lavado dinero producto de contrabando y exportaciones falsas. Pietro Zunino, expresidente y dueño y accionista de Banco Territorial, con orden de prisión. Rodrigo Aucay, exgerente, presidente de la cooperativa Coopera en Cuenca. Tenemos el caso del ex accionista principal Guillermo Dueñas del Banco de los Andes. Eso ocurrió hace más o menos 20 años. Tuvimos otras personas involucradas en los delitos de lavado de dinero cuyos principales accionistas han ido presos. Entonces, no es como tratan de zafar de responsabilidad a los banqueros. Cuando los bancos son cómplices de lavado de dinero, los banqueros también van presos y eso ocurre en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. En México, en Estados Unidos, ustedes han visto que cuando les agarran a los banqueros facilitando el lavado de dinero, también tienen que ir presos ellos, también se los acusa a los propios bancos. Entonces, aquí hemos visto lamentablemente un comportamiento sistemático de los aliados del banquero en tratar de eximir de responsabilidad a los banqueros de su rol en el lavado de dinero, del narcotráfico, del crimen organizado, de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, ¿sí? Por eso, él se ve arrinconado y el día de ayer se reúne con el GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera Antilavado de Dinero de América Latina, porque él ve que tiene que mostrar una imagen de que está luchando, mientras por otro lado el banco sigue, ¿no es cierto?, cumpliendo ese rol. La Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización, convoca al presidente de la República que explique sus posiciones respecto a la ley en contra del contrabando, y él no va. No fue tampoco a esa comisión. Ya van dos comisiones que no va. Le convocan al gerente del Banco de Guayaquil para que explique por qué abrieron la cuenta y no fue tampoco. Le convocan al oficial de cumplimiento para que explique por qué los protocolos no evitaron que ocurra el lavado a través de sus cuentas y no fueron tampoco a explicar la comisión de fiscalización de la asamblea. Bueno, pues resulta que el Banco de Guayaquil en su momento tuvo una oficina directamente en Panamá, que luego se pasó a llamar Banisi, a través de la cual se hacían transacciones de entrada y salida de dinero directamente en paraísos fiscales. Directamente en paraísos fiscales,
para que no puedan ser detectables, para que todo esto quede en la opacidad, en la oscuridad, sin que pueda ser revelado y estudiado por las autoridades del caso, ¿sí? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Todo el mundo sabe que desde el manejo de los paraísos fiscales, las cuentas secretas offshore, con las empresas fantasmas, en empresas anónimas, etcétera, etcétera, en donde no está identificado el nombre de los verdaderos propietarios, es mucho más fácil lavar el dinero. ¿Por qué el Banco de Guayaquil en su momento y ahora la familia Lazo tiene un banco que opera en Panamá? El paraíso de los paraísos fiscales, el principal centro donde se mueven estos dineros opacos, donde no se identifican a los verdaderos propietarios. ¿Por qué tienen un banco en ese lugar? ¿Por qué? Entonces, ahí es donde tenemos que indagar como sociedad. Ahora él dice, no, es que yo de ese banco me deshice un día antes de inscribir la candidatura. Ah, bueno, ¿y cómo se deshizo? Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Si me dan permiso de compartir pantalla, les voy a presentar una laminita. Esto es muy importante que los ecuatorianos conozcamos, ¿no? A ver. Ya. Aquí compartir pantalla. Y pasamos a ver. Ya. Me confirman ahí con sus gestos si pueden ver la pantalla, ¿no? Bien. Miren, entonces, resulta que en el año 2014 se expide una ley en el Ecuador que se llamaba el Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Y qué dijo esa ley? Que los bancos ecuatorianos no pueden tener sucursales en Panamá, ¿ya? Entonces, Banco de Guayaquil tenía Banco de Guayaquil Panamá y tuvo que deshacerse. ¿Cómo se deshizo? Tenía dos opciones: o vender el negocio o liquidar el negocio. Obviamente no lo liquidaron. ¿Qué hicieron? Se deshicieron, entre comillas, pasándolo a la familia Lazo, a Guillermo Lazo de forma directa. Muchos podrían decir, a ver, explícame. O sea que Lazo le vendió ese banco a Lazo. Lazo lo vendió a Lazo. Sí, como ustedes escuchan. Lazo le vendió a Lazo y eso en la ley ecuatoriana se llama peculado bancario porque es disponer arbitrariamente de un recurso institucional como es un banco para beneficiar a una persona, Lazo. En el un caso, Lazo como gerente, en el otro, Lazo como dueño. Pero Lazo le vendió a Lazo. Entonces, eso fue lo primero que ocurrió en el 2014 y ya fue ilegal. Recién fue detectado en el 2017. Y luego la superintendencia le observó y le dijo, vea, pero usted se ha vendido a sí mismo, que me está queriendo ver la cara. Entonces dijo, usted ya tiene que ahora sí deshacerse definitivamente. Y nunca se deshizo definitivamente del banco en Panamá. ¿Cómo recién supimos eso? Con la revelación de los Pandora Papers. Si ustedes hacen clic aquí a ICIJ, les va a llevar al documento que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de los Pandora Papers, en donde se revela que Lazo, Guillermo Lazo Mendoza, GLM, era el dueño de una fundación en Panamá que se llamaba Fundación Barberini. No sé por qué haya escogido ese nombre, pero era el dueño de esa fundación. Luego, la Fundación Barberini era dueño de una empresa que se llamaba Pietro Overseas, que también estaba en Panamá. Y que luego Pietro Overseas era dueño de Banisi Holding y Banisi Holding era dueño de Banisi S.A., el banco en Panamá, que ya tiene todas estas transacciones truchas y que la justicia ecuatoriana algún día tendrá que investigar, ¿ya? Entonces, como pueden ver, no es que Lazo aparecía como accionista directo de Banisi. Él trató de montar esa estructura con otras tres figuras intermediarias, todas secretas, para que no se pueda detectar que él era el propietario.
Pero con los Pandora Papers finalmente se revela que esta era la estructura de propiedad con la cual él era dueño del Banco Banisi. Ahora yo les pregunto, ¿por qué él simplemente no puso Banisi a nombre de Guillermo Lazo? ¿Por qué tenía que poner todos estos nombres raros y tratar de esconder su identidad? ¿Por qué no fue transparente y abierto de decir, esta es mi empresa y punto, y más bien crea toda una estructura societaria compleja? Porque busca opacidad. ¿Qué quiere decir eso? Oscuridad, falta de transparencia, que no se sepa que pertenece a él, para que él pueda mover y disponer de ese recurso como bien tuviere, sin que la sociedad le exija un comportamiento debido. ¿Ya? No hay ninguna otra razón para poder armar una estructura tan compleja como la que está ahí. Y como pueden ver, todas son empresas en Panamá y todas tienen como agente en Panamá. Las empresas no se registran en la superintendencia de compañías, ¿sí? Los accionistas no se registran en la superintendencia de compañías, se registran en bufetes de abogados privados. En el equivalente panameño, ¿no es cierto? En el Ecuador tenemos la superintendencia de compañías. En Panamá hay el registro público, pero en el registro público solo consta el nombre de la empresa, más no los accionistas de la empresa. En el Ecuador, si ustedes van a la super de compañías, sí pueden ver los accionistas de la empresa. En Panamá no. ¿En dónde se registran los accionistas? Es decir, los dueños, los propietarios, en los bufetes, en los estudios jurídicos privados. Ahí es parte del truco, ¿no es cierto? Por eso esa información que está protegida por los bufetes, los estudios jurídicos, es muy difícil de obtener. Se preguntarán entonces, ¿y cómo lo obtuvo el consorcio de periodistas? Pues el consorcio de periodistas logró, seguramente a través de hackeo, conseguir los correos electrónicos del estudio jurídico en donde Lazo manejaba la relación con Barberini, ¿ya? Entonces, a través de los correos se logra confirmar esta relación y de ahí toda la estructura hacia abajo. Entonces, esto es muy importante que entendamos. Y luego cuando le preguntan a él, oiga, señor Lazo, ¿es verdad que estas propiedades son suyas, estas empresas? Sí, sí, dice, ya reconoce. Entonces, ¿qué pasa? Con esto, tanto la asamblea como nosotros podemos decir, si no necesitamos comprobar que hay esta relación, porque Lazo en su carta al consorcio de periodistas ya reconoce que en efecto él era propietario de esta estructura, ¿ya? Hasta ahorita solo hemos cubierto lo izquierdo. ¿Qué pasa luego, más adelante? Un día antes de la inscripción de la candidatura, Lazo dice, chuta, yo creo que mejor me cubro y voy a hacer un traspaso de esta propiedad a alguien más. Porque si me llegan a descubrir, como en efecto se llegó a descubrir, puedo estar en problemas. Y hace la transferencia de toda esta estructura a otra estructura. Pero ahí nuevamente ingresa con una nueva figura opaca de alto nivel de secretismo que se llama Banisi International Foundation en Panamá. ¿Qué dice esta fundación? ¿Ya? En Panamá, las fundaciones no son como nos imaginamos nosotros, una fundación que ayuda a la gente pobre o una fundación que tiene un objetivo ambiental. No, no, no. En Panamá, las fundaciones son empresas. Las fundaciones son empresas y de hecho la ley se llama fundación de interés privado. Y estas empresas son un mix entre un fideicomiso y una empresa. Entonces puede ser lo mismo que una empresa, pero tiene las estructuras de propiedad divididas. Y eso es lo que voy a explicar más adelante. En todo caso, quienes constan oficialmente como los beneficiarios de la fundación son los 5 hijos de Guillermo Lazo. Los 5 hijos de Guillermo Lazo constan como los beneficiarios de la fundación. Ahora, algunos dicen, ah, bueno, pues ya no está a nombre de Lazo, está a nombre de sus hijos, entonces ya cumplió la ley. Falso, 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 falso. ¿Por qué? Porque la ley que ustedes pueden ver acá en la derecha es muy, muy, muy clara.
El artículo 4 de la ley de aplicación de la consulta popular dice, la referencia a propietario indirecto aplica cuando el sujeto obligado sea quien tenga legal, económicamente o de hecho el poder de controlar la propiedad en cuestión. Es decir, si el papá le llama a los hijos y les dice, ponle a tal de gerente, entonces, aunque no esté a nombre del papá, si tiene de hecho la posibilidad de controlar la propiedad en cuestión, entonces sigue siendo el propietario, aunque de forma indirecta. Si es que puede llamar y decir, hijos, me están acusando de que esto ya no me pertenece. Hagan un informe que diga que ya no me pertenece. Y entonces le remiten a los propios abogados del Lazo. Eso más bien demuestra que él permanece ejerciendo control, dispone por sobre esa entidad llamada Fundación Internacional Banisi, ¿ya? Pero además la ley es sumamente clara. Dice en la disposición transitoria primera, no será válida la transferencia en favor de parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y segunda de afinidad o a nombre de terceros vinculados a aquel. ¿Por qué puso esto la ley? Y es cuestión de revisar el debate legislativo y las actas cuando se aprobó esto en 2017. Se dijo, bueno, pues ¿qué van a hacer los políticos corruptos? Van a poner a nombre de sus familiares y van a decir, yo no tengo nada que ver. Y es exactamente lo que hizo Lazo, puso a nombre de sus hijos y dice, yo no tengo nada que ver. Por eso la ley dijo, no será válida la transferencia. Y ahí está la transferencia. Entonces, es clarito que él hizo esto con el único objetivo de eludir la ley. Porque si Lazo hubiera querido ser honesto respecto a esto, él simplemente hubiese dicho, está bien, voy a liquidar el banco en Panamá. Ya no va a haber más Banisi. Ya no va a haber y lo liquido, lo cierro. Cierra las puertas. Vaya, chao. Eso hubiera sido una cuestión honesta. O lo hubiera vendido a un consorcio bancario de conocido prestigio. Lo hubiera vendido a Santander, a Scotiabank, a Wells Fargo, lo hubiera vendido a Citibank, lo hubiera vendido a otro banco en el Ecuador, qué sé yo. Pero no le hubiera usado esta triquiñuelería, esta mañosería, simplemente para decir, no, ya dices que cumplí la ley, ya supuestamente me deshice. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Y el Ecuador debe tenerlo absolutamente claro. Y es más, ¿ustedes creen que si hubiese sido una venta o una transacción real, lo hubiera podido hacer justo un día antes de tener que firmar la declaración juramentada para inscribirse como candidato? No, esta es una transacción simulada en donde aparecen los nombres de sus hijos, pero realmente él sigue siendo el propietario real, el propietario directo, el propietario efectivo, porque puede utilizar, disponer, controlar, beneficiarse o disponer a esta entidad. Y las recientes cartas y certificados que han mostrado son justamente una demostración de aquello. Vamos a ver con más detalle qué es Banisi International Foundation. Banisi International Foundation es la propietaria de Banisi Holdings, ¿ya? Es la dueña de Banisi Holding, que recuerdan ustedes, es la dueña de Banisi Panamá, del banco. Entonces, la clave es ver qué hay aquí en Banisi International Foundation. Pero resulta que esta fundación, donde tiene a los hijos de Lazo como beneficiarios, hubiese tenido que pagar impuesto a la herencia en el Ecuador si es que realmente hubiese habido traspaso a los hijos de Lazo. Pero los hijos de Lazo, en la declaración ante el SRI, dicen, no, nosotros no somos dueños de la Banisi International Foundation. ¿Qué? Sí, como ustedes me escuchan. Los hijos de Lazo, cuando declararon al SRI, les dice, por favor, entrega la lista de propiedades. Ellos dicen, nosotros no somos dueños de la fundación. Aguanta entonces. Lazo dice que les pasó a los hijos. Y los hijos dicen que no son los dueños de la fundación. Entonces, ¿en dónde está esa fundación? ¿Acaso que vive en Marte, en otro planeta? No. Si los hijos declararon oficialmente que no les pertenece, adivinen quién es el verdadero propietario de la fundación.
el señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente de la República. ¿Cómo más podemos comprobar esto? Porque en el Ecuador hay una ley que dispone que cuando hay transferencia de herencia, incluso en paraísos fiscales, los hijos tienen que pagar el impuesto a la herencia por sobre este tipo de estructuras. Y resulta que el SRI le responde a la Asamblea que los hijos de Lasso no pagaron impuesto a la herencia. Es decir, ya tenemos dos declaraciones formales y oficiales en donde los hijos de Lasso dicen: no me pertenece esa fundación. Primero, en la declaración patrimonial, y segundo, porque no pagaron impuesto a la herencia. ¿Ya? No sé si nos queda claro a todos, pero ellos dicen: no me pertenece la fundación. ¿Cuál es la única solución lógica? Que si antes le pertenecía a Lasso y los hijos dicen no me pertenece, le sigue perteneciendo a Lasso, pues. No hay dónde perderse. El señor es el dueño de varias empresas en Panamá, un paraíso fiscal, incluyendo un banco que se dedica a esconder y a fugar capitales, incluso ecuatorianos, en Panamá. Y esa información es públicamente disponible. Y eso dice el informe de la Comisión de la Asamblea, y en el informe de Villavicencio que supuestamente sacó para desvirtuar eso, no hace ninguna mención a Banissi International Foundation. Ningún documento está ahí mencionado. Entonces, eso es lo que estamos analizando, ecuatorianos. Aquí está clarísimo que esto le pertenece a Guillermo Lasso Mendoza. No tiene por dónde esconderse. No tiene por dónde esconderse. Pero hay más pruebas. Una fundación tiene una figura llamada el protector. Y el estatuto de la fundación que lo trajo la asambleísta Mónica Palacios al Ecuador, se fue a Panamá, la notaría lo apostilló, lo legalizó, etcétera, lo trajo al Ecuador, lo presentó en notaría ecuatoriana, sacó varias copias y entregó a todas las autoridades de control. ¿Y qué dice ahí? Dice que ninguna decisión puede ser tomada por los beneficiarios, es decir, por los 5 hijos, ninguna decisión sin el aval de la figura llamada el protector de la fundación. Ahí en el documento no dice quién es el protector, pero adivinen quién es el protector, pues. Evidentemente es Guillermo Lasso Mendoza. Evidentemente es Guillermo Lasso Mendoza. Entonces, cuando ustedes leen con mucha atención las cartas que firma Guillermo Lasso, él dice: yo no tengo ninguna relación ni accionarial ni de administración. Perfecto. Pero, ¿y de protector? Porque resulta que protector no es ni accionarial ni administración, pero la protección sí es una figura que existe en el derecho panameño. Y esa no la quiere revelar Guillermo Lasso. Es obvio que es él el protector de la fundación, porque así ejerce el control sobre el banco en Panamá. Pero hay otra evidencia más, y es que el estatuto de la fundación dice que nace apenas con un patrimonio de $10,000, pero las acciones de Banissi que le pertenecían a Guillermo Lasso estaban evaluadas en sobre $30 millones. ¿Con qué plata pagó la fundación la compra de las acciones de Banissi si solo tenían 10 luquitas? No hay chance. Es nuevamente una simulación. Entonces, ¿qué dice el estatuto? Que solo pueden recibir patrimonio dentro de esta fundación, dentro de este rectangulito, si es que llega como un aporte patrimonial, como un aporte patrimonial. Y que todos los aportes patrimoniales que no sean de los miembros de los beneficiarios, de los 5 hijos de Lasso, tienen que contar con autorización del consejo de la fundación, es decir, de los 5 hijos de Lasso. Es decir, que los 5 hijos de Lasso autorizaron que Guillermo Lasso haga el aporte a la Fundación Banissi Internacional. Esa autorización es otra evidencia más y es el vínculo jurídico que garantiza y blinda la relación patrimonial entre Banissi International Foundation y Guillermo Lasso Mendoza. Pero hay más evidencia y con esta ya concluyo. La Superintendencia de Bancos de Panamá
tiene que autorizar estas transacciones porque se trata de un banco. Y resulta que en la misma carta que presentan los abogados de Lazo, dicen que la autorización para que se realice esta transferencia de acciones se da el 10 de septiembre, pero que entrará en vigencia 5 días laborables después. Es decir, el 17 de septiembre, ¿no es cierto? 10 de septiembre se emite la autorización, pero dice que entra en vigencia 5 días laborables después. Como hay un fin de semana en el medio, termina siendo el 17 de septiembre. Perfecto. Entonces, recién el 17 o el 18 tenían que haber hecho la transacción. Pues resulta que en el registro público de Panamá, Pietro Overseas, quien era el dueño, recuerden Pietro Overseas acá, quien era el dueño de Banisi Holding, fue liquidada el 14 de septiembre. Fue liquidada la empresa propietaria de las acciones antes de hacer la transferencia de las acciones. O la transferencia fue una simulación y fue fraudulenta, o incumplieron la autorización de la Superintendencia de Bancos. Es otra señal de simulación que termina por condenar a Lazo en este manejo macabro, opaco y oscuro de los Pandora Papers. Ahora, para esto, Lazo ha tenido que responder a una serie de preguntas de periodistas, de la asamblea, de distintos investigadores, etc. Se ha reunido con sus abogados muchísimas veces, con sus abogados privados, con sus abogados de la presidencia, etc. Y eso le quita el tiempo de lo que debería estar haciendo, que es intentar gobernar el Ecuador. Y por eso tenemos el fracaso de Lazo como presidente de la República, porque se pasa más tiempo tratando de reunirse con sus abogados para ver cómo esconden todo esto que les he contado ahora, que tratando de solucionar los problemas del país. ¿Me entienden? Ya no tiene tiempo para gobernar, porque se la pasa tratando de defenderse y de buscar cómo esconder esta información, acusando a los asambleístas, queriendo evitar que las instituciones públicas entreguen la información a la asamblea, ordenando a los funcionarios que no entreguen ningún dato, tratando de esconder la evidencia. Todo esto estaba publicado en la propia página web de Banisi, Panamá, y ellos tuvieron que descolgar de la página web, por suerte estaba archivada, ¿sí? Entonces todo eso toma mucho tiempo y esfuerzo. Y como él y sus abogados están dedicados a esto, no están dedicados ni a la seguridad ciudadana, no están dedicados a resolver los problemas del empleo, no están dedicados a resolver la crisis social que están pasando los ecuatorianos, a encontrar alternativas al aumento del precio de los combustibles, a la crisis migratoria que es gravísima y que se ha tratado de esconder últimamente. No está haciendo lo que tiene que hacer por dedicarse a esconder su manejo opaco en paraísos fiscales. Para eso sí tiene tiempo, para eso sí tiene harto talento, para eso tiene equipos enteros dedicados y paga millonadas a los abogados para que traten de esconder la evidencia que lo revela. Pero para solucionar los problemas del país no tiene. Ahí está otra vez poniendo a ese señor Fausto Cobo a cargo del sistema de rehabilitación social, SNAI. Primero lo puso a él, luego lo quitó. Ahora lo vuelve a poner. ¿Ustedes creen que eso demuestra que está enterado del asunto, que ha escogido a la mejor persona? Significa que quita a alguien y vuelve a poner y vuelve a quitar y vuelve a poner. Significa que no tiene un entendimiento estratégico del asunto. A diferencia
de su manejo opaco en los paraísos fiscales, para lo cual sí ha demostrado talento, pero aún ahí le hemos agarrado con las manos en la masa. Así que, ecuatorianos, compañeros y compañeras, lo que está viviendo el país es un intento por desfalcar al Ecuador, en donde únicamente queden como beneficiarios los propietarios de los grandes capitales financieros, en desmedro de la pequeña empresa, de la mediana empresa, de la cooperativa, de la economía popular y solidaria, en desmedro de la ciudadanía que tiene que tener acceso y derecho a la educación, a la salud, a una política energética, en desmedro de las madres de familias que han sido abandonadas en esta crisis de la pospandemia, en donde incluso el sistema de guarderías y de cuidados ha sido totalmente desmontado y desarmado, en donde también tuvo que despedir o hacerle que renuncie a Mae Montaño, su ministra de Inclusión Social, porque tampoco le dio presupuesto para que haga nada, y muy pronto ocurrirá lo mismo en el ámbito de la educación. Está desmontando a las universidades, tiene a los alcaldes sin recursos y está generándose una crisis artificial nuevamente en el país para poder justificar el saqueo, la privatización, la destrucción de lo público. Y la mejor prueba lo dijo ayer el propio Guillermo Lasso, compañeros y compañeras. Él dijo que en su gobierno antes solo tenía, cuando entró, tenía 5,000 millones de dólares en la cuenta de ahorros del Estado, que se llama Reserva Internacional. Y que ahora, gracias a él, hay más de 8,000 millones de dólares en la cuenta de ahorros. Ahora yo les pregunto, eso significa que él sí tiene recursos, que sí hay plata en el Estado, pero que por elección deciden no invertir esos recursos ni en la mejora de las cárceles, ni en la contratación de guías penitenciarios, ni de mejor tecnología, ni de sistema de inteligencia, ni de interceptación de comunicaciones, ni de contratación de equipamiento adecuado para policías, ni de mejorar la infraestructura para el sistema de rehabilitación social, ni de construir nueva infraestructura que también es requerida, ni en establecer medidas sustitutivas como pueden ser los grilletes o el arresto domiciliario, ni en establecer tecnologías de monitoreo y medición, ni en establecer un sistema estadístico de nuestro sistema penitenciario y judicial del país, porque ellos no creen en inyectar el recurso público, el presupuesto del Estado para beneficiar a la gente.